Buenas tardes, estudiantes. Vamos a comenzar hoy con el referente teórico número 1, que es sobre el proceso de conquista y transculturización. Este proceso de conquista y colonización fue lento, ya que no había solo una etnia indígena con quien luchar. Comienza este proceso en la colonización del territorio de Venezuela por los europeos durante el tercer viaje de Cristóbal Colón a América, cuando llegó en 1948. La conquista del territorio venezolano se desarrolló en un marco geográfico relativamente pequeño. Los españoles conquistaron las costas del Mar Caribe y el arco montañoso del norte y del oeste. Dejaron al margen extensas regiones como los Llanos y Guayana. Cuando llegaron los europeos a las costas venezolanas, se encontraron con un gran número de etnias pertenecientes a grupos culturales muy distintos. Los grupos indígenas poseían un nivel de sedentarización relativamente reciente. Las principales armas que usaban eran arco y flechas. Además, la corona española, con sus deudas, permitió la entrada de los alemanes para la exploración y ocupación del territorio. Esto trajo como consecuencia una mezcla de las culturas española, indígena, africana y alemana. El uso del español como idioma principal, la adopción del cristianismo, la delimitación de la colonia y su organización territorial, la llegada de la compañía guipuzcoana, quien comienza la monopolización de los recursos comerciales. Claro está, este proceso fue lento y a través del tiempo, que fueron ocupando y expandiéndose dentro del territorio venezolano. Una vez asentado, comienza la creación de los cabildos, el cual fue una medida unificadora. Su origen guarda relación con la fundación de las primeras ciudades en el siglo XVI. La composición del cabildo. A principios del siglo XIX, los cabildos estaban constituidos por varios regidores, 2 alcaldes ordinarios, el alférez real y el alguacil mayor, como cargos electivos. Los cargos que eran empleados permanentes del cabildo eran el fiel ejecutor, el procurador, el escribano, el mayordomo, el depositario y un escaso personal subalterno. Al dejar de asistir a las sesiones, los gobernadores y los virreyes, los cabildos ganaron cierta autonomía. La segunda medida unificadora fue la creación de la Capitanía General de Venezuela, la cual fue creada el 8 de septiembre de 1777. En esa fecha, el rey de España dispuso que las 6 provincias venezolanas quedaran bajo la autoridad política, gubernativa, militar del gobernador y capitán general de la provincia de Caracas. Con esta decisión, unificó las provincias que eran independientes entre sí y quedaron sujetas a la autoridad del capitán general en Caracas. En el siglo XVI se comienza una evolución de la sociedad colonial, donde a finales del siglo XVIII se define un sistema de clases. Comenzando o encabezando esa pirámide están los españoles, luego los criollos mestizos, los indios y los negros mulatos. La clase económicamente poderosa surgió del grupo blanco y las clases menos favorecidas se formaron con el mayor porcentaje de sangre negra. A raíz de la marcada diferencia social, comienza un proceso de mestizaje, no solo a nivel social, sino también a la adopción de otras culturas. Estas leyes garantizaban a los blancos la propiedad de las tierras, de los esclavos, de las encomiendas, del ejercicio gobierno municipal, el monopolio de la enseñanza, los títulos nobiliarios, los privilegios sociales. Al mismo tiempo excluían de esta ventaja a los grupos de color. ¿Qué sucede entonces? Que para esa época España le da permiso a los españoles que estaban en tierras venezolanas de que se casaran con las indias.
y así poder procrear y generar nuevas formas o nuevas mezclas. Pero esta mezcla no tenían los privilegios que tenían los que eran blancos específicos. Las leyes indias contribuyeron a favorecer este proceso, lo cual se explica por el interés de la corona en mantener el predominio de los blancos conquistadores y de sus descendientes como garantía del dominio. La influencia que tenemos de los indígenas se limita al vocabulario de algunas palabras y la gastronomía. La influencia africana, del mismo modo que la anterior, además de la música como el tambor. De la influencia española fue la más importante, y en particular de las regiones de Andalucía y Extremadura, que eran la mayoría de los colonos en la zona del Caribe de la época colonial. Ejemplos culturales de ellos se pueden mencionar las edificaciones, parte de la música y de la religión católica y el idioma. La transculturización en Venezuela es una mezcla de tres culturas distintas, la indígena, la africana y la española. Estas dos primeras nos dejaron poco, pero la que más se afianza en cuanto a la cultura, el idioma, la religión es la española. Aquí les dejo la estructura de la evaluación para la próxima clase. En función entonces de lo que aquí se habló, analice con sus propias palabras el proceso de colonización. Y para la próxima clase les recomiendo investigar el repartimiento, la encomienda, la economía colonial y la explotación de nuestras tierras. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego.